hermano. Pues, Muy todo. buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Le damos la bienvenida al grupo de invitados que nos acompañan en esta tarde. Estará el doctor Alfonso Insuasti Rodríguez de la Universidad de San Buenaventura, docente, investigador, fundador de este Centro de Formación Fray Gabriel. Vamos a tener invitados especiales. Recuerden que nosotros cerramos cada módulo con uno de los foros. Este será nuestro primer foro. El tema de hoy es la paz como posibilidad y esperanza. Y tenemos dos invitados especiales. Voy a dar el paso al doctor Alfonso para que él presente a nuestros invitados y para que él nos presente durante esta tarde la dinámica de este foro que vamos a tener. A todos bienvenidos y bienvenidas. Doy paso, doctor Alfonso. Miguel, primero pues agradecerte por la invitación y por este espacio. Creo que son necesarios y más en el contexto del país y en el contexto del mundo. Hace 8 días, o no recuerdo, en la sesión anterior trabajamos una mirada, una rápida mirada de la situación hoy del mundo, de Latinoamérica, de Colombia, y hoy muy bueno, genial, adentrarnos un poco a la realidad de Colombia. Tenemos un tema que es clave, que es histórico, que hace parte como del ADN nuestro como sociedad y como país, y es la búsqueda incansable de la paz, la construcción de una paz transformadora, estable y duradera. Creo que ahí tenemos un reto y como sociedades aún tenemos ese reto. Esa es la idea, conversar sobre ese tema a fondo y centrarnos en dos asuntos claves. Uno, la negociación, la negociación de paz con las FARC, algunos antecedentes, qué se negoció y algunos elementos de análisis de lo que sucedió después de. Y dos, adentrarnos un poco a lo que hoy se está adelantando en términos del techo, que es de la paz total, la política pública y política de Estado ya de paz, que hace parte pues de los principios constitucionales. Y allí uno de los ejes, que no es el único, pero uno de los ejes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, en qué va, qué ha sucedido, cómo ha avanzado y cuáles son las oportunidades allí para que como sociedad podamos no solo participar, sino poder construir desde ese escenario, ya lo veremos, una agenda de país y una agenda de país desde los territorios. Ya lo veremos ahora, oportunidades que nos dejan, como también las barreras, como también las dificultades, para que las tengamos en perspectiva. Para estos dos temas agradezco y agradecemos que nos hubiesen aceptado la invitación Héctor Alejandro Zuluaga. Él es politólogo, él es magíster en Derechos Humanos y Construcción de Cultura de Paz. Está haciendo su doctorado en la Universidad Externado y hace parte o hizo parte de un equipo de trabajo en el Congreso de la República. También es consejero de paz, etcétera. Ahí me quedaría un buen rato hablando de, sus, de su hoja de vida. Y Juliana Ramírez, quien es politóloga, es una lideresa social. Ella está al frente de un movimiento que se llama Ciudadanías para la Paz. En este momento es delegada nacional al Comité Nacional de Participación, una instancia creada en el Acuerdo 9 entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional como parte de los acuerdos. Ella nos va a hablar un poco de eso ahora. Y pues ha estado al frente de todas estas dinámicas y procesos de construcción de paz en los territorios y a nivel nacional. Entonces, darle la bienvenida a Alejandro, a Juliana, y la dinámica es, vamos a escuchar los planteamientos de Alejandro, términos históricos. Entonces, primero fue el proceso de paz con FARC, reciente, pues, estamos hablando de muchos procesos que se han firmado en Colombia, nos va a hacer sus planteamientos, y después escuchamos a Juliana y abrimos un espacio para preguntas. Cada uno tendrá de 20 a 30 minutos, más o menos, ¿es cierto, Miguel? Para dejar un espacio de 30 minutos para preguntas. Sí, sí, la Entonces, idea es al final tener un espacio para preguntas.
Exacto, perfecto. Entonces, bueno, quedamos en manos de Alejandro y ahora entonces escuchamos a Juliana. Alejandro. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias al equipo de trabajo de este diplomado por el espacio y la invitación. Yo voy a tener aquí una presentación. Mientras eso, pues la idea es como eh, que podamos mirar en perspectiva histórica, como lo decía Alfonso, la posibilidad de pensar lo que es el acuerdo con entre el Estado y la antigua insurgencia de las FARC, lo que eso representó y representa para el proceso que se ha llevado y que se construye en nuestro país a partir de lo que pues ya se llamará la paz total y la posibilidad de la construcción de una paz estable y duradera. Quiero empezar hablando de cómo se construyó o cómo se articuló esa forma de los 6 puntos del acuerdo, de la posibilidad en la que estas problemáticas que vemos allí que se extienden en la historia han construido un contexto en el que hoy todavía adeudamos en términos de implementación a las comunidades que ellos representan. Por allá en 1948, el 9 de abril, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y un señor campesino que se llamaba Pedro Antonio Marín. Era un miembro de una comunidad campesina agraria. Empiezan entonces por esos lugares a llegar eso que nos han dicho históricamente los medios de comunicación. Ahorita haremos una referencia a ellos, que los grupos paramilitares eran los que habían, se habían articulado como una forma de reacción a la insurgencia, pero si somos rigurosos históricamente, podemos hablar de estos como una herencia del conflicto armado y de las policías conservadoras que en ese momento se llamaban los pájaros. Pues no yéndome más atrás, porque podríamos encontrar otros antecedentes con el profesor Renan Vega Cantor, les recomiendo la película Cóndores no se entierran todos los días y el libro también del profesor, del intelectual tulueño, caucano, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este señor pues escribe en este texto y describe cómo las policías conservadoras, que en ese momento se llamaban pájaros, fueron transitando a unas formas paramilitares como ejércitos privados de los terratenientes, y el señor León María Lozano, que fue un personaje real, e inicia toda una persecución entonces al campesinado que reaccionó después del 9 de abril de 1948 del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán con guerrillas liberales orientadas por el Partido Liberal, armadas por el Partido Liberal. El Partido Liberal había tenido a principios del siglo XIX una experiencia también guerrillera en Panamá. Ellos, si vemos una breve referencia de lo que fue el Cholo Lorenzo, creo que es también otra crónica que escribe el profesor Renan Vega Cantor de la Guerra de los Mil Días en el caso de de la ruptura o de la compra de Panamá. Podemos ver esto en 1901-1902, pero entonces continuando en 1948, pues empieza todo ese proceso que reconocemos como la violencia o que algunos llaman también años 50, años 50 haciendo referencia a 1950, pero también a esos años en los que los muertos y demás, las víctimas, toda la reforma que hizo o que hicieron estos grupos paramilitares, entregándole tierra y profundizando la concentración de la tierra en Colombia, pues hace que no haya cuentas de eso, porque el Frente Nacional entre liberales y conservadores lo que hizo es, bueno, aquí no pasó nada, vamos a alternarnos el poder, y eso llega hasta nuestras épocas casi de la Constitución de 1991.
Esto lo menciono como antecedente porque es clave entenderlo en ese punto número 1 de la reforma rural integral que pidieron las FARC, porque este señor Pedro Antonio Marín en 1965 pues asume ya una ideología en medio de eso que había hecho o que había pasado con las guerrillas liberales. Recuerden que esa obra de teatro, para quienes de pronto estén en Bogotá y no la han visto, o pues que es posible de pronto tener acceso a ella, Guadalupe años 50, narra cómo esas insurgencias se reincorporan a la vida civil con la promesa de hacer política. Y lo primero que sucede, que es, de eso es testigo Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, la mayoría lo reconocen o lo reconocemos gracias a los medios de comunicación como Tiro Fijo, pues es que presencia el asesinato sistemático de los comandantes guerrilleros liberales, Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, de la mayoría de ellos del llano que habían ido a vivir a Bogotá y por medio de entrampamientos son asesinados sistemáticamente los militantes de esas organizaciones guerrilleras liberales y sus comandantes. Este señor, entonces, Pedro Antonio Marín, había estado escuchando con otros campesinos a representantes del Partido Comunista Colombiano que habían ido a interceder, como siempre lo ha hecho el Partido Comunista por la Paz, y resultan haciéndose comunistas. Recordemos también que en esta época pues está todo el proceso de Guerra Fría. Entonces pues un referente aislado, Fidel Castro, no quería una revolución comunista. Estados Unidos le dijo, pues aquí no es. Entonces él dijo, toca ser los comunistas para ver si la Unión Soviética nos ayuda. Algo parecido sucede entonces con las FARC, y en 1965 dejan de ser repúblicas independientes y se convierten en lo que conocemos o conocimos hasta 2016. Aquí quiero dejar también esa claridad histórica como las FARC-EP. Luego de esto, entonces, vienen varios procesos de paz. Aquí voy al segundo punto con antecedentes históricos de participación política. Las FARC nunca se negó a dialogar, siempre buscó espacios para la paz. Muestra de ello es en 1985 los diálogos de la Uribe, donde dicen, bueno, vea, nosotros realmente entonces, como lo decía Pedro Antonio Marín en su carta, de la cual todo el mundo se rió y de la cual pues todavía la gente hace chistes, lo único que queremos es que nos devuelvan las gallinas, las tierras, las vacas, los marranos y la vida agraria, punto 1 del Acuerdo de Paz 2016. Pero además de eso, déjenos participar en la vida política del país. Nosotros hemos estado desde el 65 y desde el 48 excluidos. Creímos en el Partido Liberal y nos excluyeron y nos asesinaron. Hoy tuvimos que hacer una insurgencia. Estamos hablando de una base campesina agraria grande, hasta el 85 que habían logrado acumular las FARC. Y ustedes no se piensan el campo más allá que un teatro de guerra, entonces déjenos participar políticamente. El señor Belisario Betancur, presidente entonces, les dice, listo, vea, les voy a parar la caña. En los acuerdos de la Uribe vamos a firmar que ustedes, a través de la Unión Patriótica, con otros partidos y otras personalidades políticas, van a participar de la vida civil y democrática del país, y entonces ahí nos vamos yendo, listo. Entonces las FARC cogió la caña, empezó a meter gente a la Unión Patriótica. El Partido Comunista también dijo, nosotros vamos ahí. Algunas personas, personalidades del Partido Conservador, del Partido Liberal, que venían de otros procesos también unitarios, de lo que podríamos llamar una oposición democrática, como Michelsen, López, el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, bueno, y dijeron, vamos para esa. Hasta 1991 el genocidio contra la Unión Patriótica fue, seguramente ustedes han encontrado referencias, pues uno de los genocidios políticos más sistemáticos, encarnizados que se ha tenido contra una agrupación política en nuestro país, bajo la premisa de que la guerrilla era la que estaba ahí, que se iba a tomar el poder. Obvio, lo mismo había pasado con el M-19, ya yéndonos más hacia 1991, pues se les había dicho, venga, participe políticamente que aquí no les pasa nada. Matan a su candidato presidencial Pizarro. A la Unión Patriótica ya le habían asesinado entre 1985 y 1991 la mayoría de sus militantes, y al candidato presidencial Jaime Pardo Leal, a 1991 asesinan entonces también a Bernardo Jaramillo Osa, y el último
Esto lo pueden ver como documentado por las víctimas y en general es un documental muy duro de ver, pero se llama El Baile Rojo. El Baile Rojo es una operación comprobada o una de tantas operaciones militares que se hicieron contra la Unión Patriótica en el que se asesina el último de sus senadores, el congresista Cepeda, que sería uno de los últimos representantes que tuvo la Unión Patriótica entre la Constitución del 91, para adelantar un poquito este tema de la participación política y el diálogo con eso del fin del conflicto. Las FARC insistió en los diálogos de la Uribe y habían unas sesiones que incluso se habían hecho conjuntas con otras insurgencias, tratando de ponerle fin al conflicto armado. Y pues en Tlaxcala, en Venezuela, en Caracas, hubo unas negociaciones, pero no logra las FARC tener una delegación. Se habían dicho en el 89, las FARC no va más con la Unión Patriótica, nos devolvemos a las armas. Hemos puesto muchas y muchos compañeros que se tuvieron o apostaron a trabajar con la cédula y no con un fusil en las armas, y entonces nos devolvemos para el monte. En medio de eso, nota, había sido elegido representante a la Cámara ese señor que conocemos como Iván Márquez, un campesino del Caquetá, que fue representante a la Cámara por ese departamento, y él también estuvo entonces en medio de toda esa masacre que se cometía contra la Unión Patriótica y decidió regresarse porque, así como hemos estado diciendo, lo concibió las FARC como un entrampamiento del status quo contra una fuerza insurgente en el país. Eh, Cuando se instala la constituyente de 1991, paralelamente se bombardea por parte del ejército Casa Verde, donde supuestamente estaba el secretariado de las FARC dialogando, así como pasó también en el Caguán. El Estado colombiano siempre ha hecho la paz y a la misma vez ha tratado de eliminar militarmente a su opositor. Eso es algo que quiero también dejar ahí en el tintero. Y por qué se ha complicado entonces también ese tema del fin del conflicto y ha generado que, como también lo dijo el señor Cano cuando se acaba eso de 1991 y su proceso de diálogo, dice, listo, nos vemos en 1 millón de muertos más con el tema de las víctimas. Eh, Muy duro, muy fuerte, pero pues sucedió y hasta 2016 tenemos entonces este acuerdo final en el que, como ya hemos abordado algunos puntos, pues las FARC número uno quiere cumplirle a su base. Es un acuerdo que se hace entre el Estado colombiano, es un instrumento de derecho internacional que el Estado colombiano depositó en Suiza, donde se depositan los acuerdos internacionales que firma el Estado. Recuerden que, pues, en términos de derechos, solo el Estado vulnera derechos humanos, porque todos nos hemos comprometido con esta figura que llamamos Estado colombiano en entregarle nuestra libertad y nuestros derechos para que sean garantizados en correspondencia, para construir la soberanía, no solamente participar de elecciones. Entonces, pues a 2016 ese acuerdo, las FARC dicen, bueno, número uno, nosotros nos bajamos de todo esto, pero hay que cumplirle a las bases guerrilleras campesinas que desde el 65 nosotros les dijimos que les íbamos a regresar la tierra, que íbamos a generar procesos en los que no tuvieran que depender, por ejemplo, de productos como la hoja de coca, no cocaína. Las bases fundamentales también de la insurgencia, desde el 94 empezamos a ver esos paros cocaleros. eh, Procesaban hoja de coca, no cocaína. 1 kilo de pasta de coca, lo hemos dicho de pronto en algunos espacios, pero pues para quienes de pronto conocen Antioquia, en el norte de Antioquia, en Tarazá, 1 kilo de pasta de coca vale 2.500.000, 3 millones, y es un cuadrito que van y se lo recogen a usted, o los cuadritos que usted saque van y se lo recogen a la finca. 100 kilos de yuca puestos en el área urbana de Tarazá, 100 kilos de yuca le pagan 100.000 pesos al campesino. Eso entonces es parte de esa intencionalidad de la reforma rural integral que pide la insurgencia de las FARC. La importancia entonces hoy también de intentar que esta insurgencia armada participe de política y se funda el partido Comunes. En ese momento se llamaba FARC, pues hoy es Comunes, en- tienen 10 curules en el Congreso. Además de esto, pues la implementación lo que busca es que haya un fin del conflicto por medio de atacar esas causas que tiene
esas causas sociales, ese conflicto social que alimenta el conflicto armado, generar también la posibilidad de reconocer y trabajar en pro de las víctimas. Y ese último punto, pues, establecía los mecanismos de implementación, verificación y refrendación. En este tiempo que me queda, pues podemos hacer un balance a grosso modo de lo que ha sido la implementación de estos 6 puntos. No lo digo yo, lo dice el Instituto Kroc, en el que el acuerdo, y lo dicen también muchos otros expertos, que están en el acuerdo como los veedores imparciales. El Instituto Kroc es de una universidad estadounidense y ellos lo que han dicho es, aquí lo único que se cumplió es el punto en el que las FARC dejaba las armas a partir de la implementación, verificación y refrendación y lo que las FARC, hoy Partido Comunes, ha hecho por el acuerdo. No hay nada más en ningún otro lugar que se haya cumplido. Para mencionar en términos de la reforma rural, la reactivación por medio del entrampamiento que la Fiscalía hizo de algunas disidencias que hacían parte de la estructura de Iván Márquez y de Santrich, eh, continúan generando ruido y justificando acciones de otras organizaciones disidentes de FARC que no entraron en el acuerdo y que pues el compromiso era atacarlas militarmente. Por eso entonces todavía los medios de comunicación, que ya haremos una referencia corta a eso, siguen atacando el acuerdo, pero en sustancia es el Estado quien no ha cumplido ni con la participación política ni las garantías de participación política. Seguramente ustedes han seguido las redes de nuestro grupo de investigación autónomo Claxo Cavilando. Allí publicamos el asesinato del último líder campesino agrario que ha participado de los acuerdos y de los procesos de paz, no solamente con la insurgencia de las FARC, sino también ahora con el ELN. Fue asesinado hace poco y pues el mismo presidente reconoció, le hemos incumplido a los líderes, presidente Gustavo Petro, le hemos incumplido a los líderes durante estos 2 años y le hemos fallado puntualmente a este dirigente, pero también desde el 2016 que se firma el acuerdo en términos de participación política, más de 400 firmantes de paz han sido sistemáticamente asesinados. Personas que les dijimos, vengan, hagan la paz, dejen ese fusil, vengan, hagamos política, y creyeron en la posibilidad de vivir en paz en este país y fueron sistemáticamente asesinados. Estamos hablando de 400 personas, 400 familias, 400 demócratas que apostaron incluso en sus territorios a la paz. Eso entonces en clave del fin del conflicto nos deja serias inquietudes y pues en términos también de la reparación a las víctimas nos plantea otra vez ese círculo histórico entonces en el que el Estado colombiano nos ha metido frente a no cumplirle o no ayudar a cumplirle a las víctimas. Antecedente inmediato de esto, de que se estén también dejando o se esté permitiendo asesinar a firmantes de paz, es que pues muchos de ellos tendrían mucho que decir en la JEP o de generar acciones reparadoras en perspectiva de lo que dice el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y es que necesitamos que eso no nos vuelva a pasar, que no vuelva a participar las armas en política, no se han acabado los grupos paramilitares. Insisto en esto, también ha sido parte como de las formas en las que el Estado actúa y ha estado actuando, una parte del Estado, fundamentalmente, diría yo, las Fuerzas Armadas, y ellos han incluso en algo que no se reconoce como parte del acuerdo, pero que está ahí, que es la introducción, que es como el prefacio del acuerdo, el prefacio de nuestra Constitución, que es parte jurídica, donde ellos reconocen que por acción u omisión han actuado frente a han actuado frente al paramilitarismo, han sido activos, como en el caso del Urabá, algunas zonas del país, o han dejado que se actúe retirándose de zonas, retirándose de algunas zonas. Finalmente, pues, frente a esa implementación, frente a esas formas entonces de refrendación, verificación y de lo que rodea el acuerdo que no se habla, pues quisiera ya dejar este
este elemento final, y es que los medios de comunicación en el país han jugado un papel determinante y han sido actores del conflicto. El profesor Renan Vega Cantor, en la relatoría que hace de las víctimas del conflicto, que también es un resultado favorable para nosotros, digo, la sociedad civil, y un documento de estudio obligatorio de la historia de Colombia. Hay 14 relatorías en las que podemos leer diferentes explicaciones de lo que fue el conflicto armado. Hay 6 que son delegados o delegadas y propuestos por la insurgencia, y hay 6 relatorías propuestas por el Estado. Allí podemos encontrar entonces la versión de Renan Vega Cantor, pero también la versión de un profesor de Duncan, de la Universidad de AFID, y pues hacernos un criterio crítico de esto. Para la participación de los medios de comunicación, en un apartado del profesor Renan Vega Cantor, en 1919, los sastres en Bogotá que confeccionaban los uniformes del ejército organizan una movilización porque el Estado había decidido, el señor Marco Fidel Suárez, comprar los uniformes en Estados Unidos, y pues salieron los sastres a defender la soberanía nacional y a defender la posibilidad pues de confeccionar estos uniformes. El ejército lo que hizo fue disparar contra la movilización, resultaron heridos 15. Bueno, resultaron heridos y no recuerdo bien, pero pues lo que salió a decir los diarios de la época fue que el ejército había disparado al aire, y que en medio de esos disparos al aire habían resultado heridos algunos obreros. Esto ha hecho parte, también lo dice el profesor Renan, de una propaganda anticomunista y una propaganda que el ejército estadounidense ha promovido también en las guerras que tuvo, por ejemplo, en China, en Vietnam y en otros lugares, y que fue parte también de lo que intentó decir frente a lo que pasó aquí, como decíamos, con Pedro Antonio Marín, diciendo que ellos eran los que generaban la violencia, que el comunismo eran culpables de lo que estaba pasando en los campos en los campos. Pero pues podemos ver cómo también en algunos momentos, desde 1960, el ejército actuaba haciéndose pasar por guerrilla o por bandoleros, y todo ello también nos marcó en términos de un anticomunismo del cual hoy todavía se nos dice: ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el lobo, cuidado con eso, van a acabar el país, van a incendiar el país, volviendo un poco a la historia de por qué la participación política, de por qué todavía no se ha logrado implementar el acuerdo de paz desde 1948, cuando decíamos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Los medios de comunicación antes de su asesinato decían que, bueno, después, bueno, fueron varios cubrimientos. Ahí está: marzo 11 del 48, abril 10 del 49 y enero 11 del 48, diciendo que Jorge Eliezer Gaitán era el que estaba incendiando los campos, el que estaba generando la violencia, que era un agente del comunismo internacional, que que él era un agente un agente de- un agente del imperialismo soviético, y eso entonces macartizó y ha generado en nuestro país también formas que justifican las violencias. Trayendo eso a hoy, hay una investigación que ustedes pueden encontrar de medios de comunicación entre Chile y Colombia. El 60% de los medios de comunicación está en manos de estos tres grandes grupos económicos, que a su vez se lucran también de esas cifras que ustedes pueden buscar, también dadas por el Instituto Kroc, de la concentración de tierra. Seguramente ustedes reconocen al señor dueño de Postobón, que son quienes tienen y se gastan la mayor cantidad de agua y tierras en el Valle del Cauca, y ellos hacen parte también entonces de esa estructura del status quo, en el que el 80% de las tierras cultivables en nuestro país están en manos del 1% de la población, mientras el resto, el 20%, se lo disputan el 60% de nuestros campesinos, que deberían estar sembrando. Estamos hablando ya de cifras actuales, hace 5 o 4 años, y pues cada vez ese incremento de la concentración de tierra se pone más en tensión frente, por ejemplo, a lo que vive el mundo en términos de
cambio climático, de lo que dice el Papa Francisco del cuidado de la casa común y de lo que él también señala allí. Termino con esto: frente a estas élites, frente a este sistema económico en el que, pues, en medio de esas formas del acuerdo de paz, lo que permitió correr esa guerra y empezar a decir, vea, miremos el conflicto social, es empezar a mirar entonces cómo estas personas se han lucrado, pues, número uno, de continuar con el relato de la guerra a través de sus medios de comunicación, pero también número dos, pues, de amasar y de no dejar verificar esas riquezas, como lo decíamos en el caso del dueño de Postobón, por qué y cómo siguen produciendo. El caso de las bebidas azucaradas, recuerden ese debate que se dio en el Congreso y pues que hace parte en medio de esto, que ha buscado el acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC, de un diálogo abierto realmente y sincero político de cara al país, en el que sepamos cuáles son los intereses que se mueven de quienes están detrás de que el conflicto armado siga allí permanente y no nos permita ver ese conflicto social en el que un país no reacciona frente a que 50 billones de pesos se roben anualmente por medio de la corrupción, o en el que unas familias aristocráticas, unas familias de la élite política del país se roben 7.000 millones de pesos del Internet de las personas, como las comunidades afrodescendientes que viven en el Chocó, porque quizás piensen, como decía ese concejal de Envigado, que meterle plata al Chocó es como perfumar excremento. Y ese es el pensamiento y la razón que opera entonces quizás en estas personas como Abudinen y otros, que se han estado constantemente participando de la corrupción del país y profundizando las condiciones de empobrecimiento. Yo les agradezco mucho y estaría atento entonces a preguntas y demás. Héctor, gracias hermano por la presentación, por tiempo. Entonces, damos de una vez el paso a Juliana para que abramos al final, hago un pequeño recuento y un resumen muy rápido, pero para abrir espacio para preguntas. Juliana, quedamos en tus manos. Hola, a todos y todas me están escuchando bien. Sí, perfecto, Juliana, gracias. Sí, listo. Hola a todos y todas, mi nombre es Juliana Ramírez, como nos decía el profesor Alfonso. Yo hago parte de una plataforma nacional de paz que se llama Ciudadanías para la Paz. Nosotros somos una apuesta, somos una plataforma nacional que encuentra diferentes organizaciones, liderazgos, voluntades, iniciativas nacionales e internacionales para la construcción en el 2022. Desde entonces hemos venido trabajando como plataforma, pero nos precede también, pues, como todo el trabajo de las diferentes organizaciones que aquí se encuentran. Entonces, paso parte por reconocer que en Colombia hoy persisten unas condiciones de conflicto social, político, para poder Juliana, eh, Juliana, construir la paz en ese... Juliana. Hola, disculpa. Sí, mira, esto Sí, estábamos teniendo como alguna dificultad con el sonido tuyo, se escucha muy cortado. Entonces, si quiere, apaga la cámara para que de pronto mejoremos. Ok, gracias. eso. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Listo, de una. Entonces, lo que les venía diciendo es em, que un poco partimos de comprender la paz como la desestructuración, solución de los conflictos sociales, políticos, económicos, que dan paso también a las manifestaciones armadas de esa violencia, que es causada, provocada por diferentes actores. Ay, disculpen, ya. Entonces, contarles que en ese sentido
pues hoy nos invitaban un poco a conversar sobre la ley de paz total y en particular los diálogos con el ELN, y eso tiene un antecedente que tiene que ver con la ley 2272 del 2022. Es una de las primeras leyes que el gobierno busca erradicar y por el Congreso, y con ella pretendía tres grandes elementos. Uno de ellos tenía que ver con todo el ejercicio de inversión, ay, disculpen un momento, ya, de inversión social para la paz, entre ellas proyectos, por ejemplo, como el de Jóvenes en Paz, que ahorita está en cabeza del Ministerio de la Igualdad, pero también ciertas inyecciones presupuestales de inversión social en lugares eh, específicos con unas características de crisis humanitaria, entre otros. Y en particular, pues también este proyecto buscaba darle la facultad, la posibilidad al gobierno nacional de poder hablar, dialogar con diferentes actores armados. Una de las reflexiones que ellos hacían para avanzar en ese tema de la paz total era que si solamente se hablaba con un actor, si solamente se lograba el diálogo con uno de ellos o la posterior o posible acuerdo, pues iba a suceder algo similar a lo que hoy sucede con las disidencias, entre otros actores, o la recomposición del conflicto en términos territoriales. Y por eso ellos, pues como el gobierno así lo ha expuesto en diferentes momentos y también lo hace en el documento, busca o comprende como la iniciativa de implementar compromisos o acuerdos, diálogos con diferentes actores de manera simultánea. Ese es como el segundo gran apuesta que tenía esta ley de paz total, y la tercera tiene que ver con la implementación de del acuerdo de paz con FARC en el 2016. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta pues como justamente el segundo momento, denme un momento, que está cargando este computador. Disculpen. Teniendo en cuenta esto, pues el gobierno empezó a avanzar con diferentes diálogos, entre ellos, por ejemplo, el de unos con el Estado Mayor Central, con quienes en este momento se encuentra en crisis la mesa, inclusive se suspende el cese al fuego que habían instaurado. También empezó unos diálogos con las que en ese momento se autodenominaban Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ese diálogo está pausado desde hace un año, más o menos en estas fechas, hace un año se pausa y se le pone fin al cese al fuego con ellos. También se avanzan en diálogos con organizaciones armadas de alto impacto, como lo son las que se encuentran en el diálogo de la cárcel de Itagüí, particularmente bandas sucesoras del paramilitarismo en la zona del Valle de Aburrá, pero esto mismo sucede, bueno, en Buenaventura con los chotas y los espartanos, en la Sierra Nevada con la banda de la Sierra Nevada, entre otros. Y además de estos diálogos que vemos, que tienen una característica cada una diferente, algunos con también los empiezan con las disidencias de la Segunda Marquetalia, cada uno de estos diálogos con un carácter diferente, algunos los dotan de carácter político, otros le apuestan esas leyes de sometimiento que tiene que ver con un principio de oportunidad para pues, ingresar a la vida civil. Y también hay otro diálogo en particular que es el que se retoma entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Como desde el primer momento que se constituye esta ley, se le da el carácter político de insurgencia y de beligerante al Ejército de Liberación Nacional, y se retoma diálogo partiendo de lo que ya se había avanzado con Juan Manuel Santos. Eso tuvo incluso un gran evento de participó habían algunos avances, pero esto con Duque, entre otras cosas, pues se congela y pues termina por estar 4 años sin ningún elemento de avance.
y cuando el gobierno tiene paz, que es justamente este tema. No, ¿me están escuchando bien? Disculpen. Se ha interrumpido, Juliana. No sé si revisas la conexión porque hay algo que se está entrecortando, ¿no? No sé si ¿Hasta revisas cuándo la escucharon bien? conexión o alguna cosa. Ah, Hola, ¿hasta que ok, me escucharon bien? ok. Hasta los diálogos con Itagüí, los chotas, los espartanos de Buenaventura. Muchas gracias. Ya me conecto desde otra fuente a ver si de pronto mejora. Sí, sí, porque se está escuchando entrecortado. Gracias, Juliana. Hola, ¿me escuchan mejor? Claro que sí. Listo. Entonces, lo que les comentaba, disculpen. Ay, eso estuvo. Listo. Lo que les comentaba con este punto es que hay diferentes diálogos que ha venido avanzando el gobierno nacional que tienen características diferentes además. Y eso también nos va dando cuenta de los alcances. Entonces les decía que, por ejemplo, las negociaciones que se han avanzado, o más que negociaciones, en este momento diálogos que existen con las bandas en Itagüí, del Valle de Aburrá o con los chotas y los espartanos, tienen un marco muy ceñido porque no existe hoy aún una ley de sometimiento que les permita negociar, entonces esta ley de paz total solo les permite dialogar. Y aún cuando hubiera una ley de sometimiento, pues eso pone también unos límites en términos de reconocimiento de estos actores armados, en tanto lo que tienen es un principio de oportunidad para reingresar a la vida civil con unas características pues de justicia transicional, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, más que transicional, pues de principio de oportunidad. En ese sentido, pues estos grupos que son sucesores del paramilitarismo, grupos armados de alto impacto, regidos también por el elemento del narcotráfico, microtráfico, entre otras economías ilegales, están también en el marco de este ejercicio de paz total. Y existen otros a quienes se les ha dado, por ejemplo, un marco o un estatus político, y ahí entra como el Ejército de Liberación Nacional, que desde el primer momento de la construcción de la Ley de Paz Total fue reconocido como un actor político, un beligerante y además de eso, pues una insurgencia. Esto pone de presente pues unas realidades, y es que las negociaciones con el ELN se venían avanzando desde hace bastantes años. Uno de sus puntos como de mayor avance fue con Santos, que inició el proceso en 2012 y que para el segundo periodo de Santos tuvo un gran evento que, por ejemplo, fue el de Tocancipam, y se logró una agenda mínima con Santos. Y este proceso que inicia no el gobierno de Petro, pues no va de cero, sino que parte de lo que ya se había avanzado, pero con algunos también como saltos en términos cualitativos, entre ellos cuáles, que aquí en uno de los segundos ciclos, en el segundo ciclo de negociación, se crea el Acuerdo número 6 de México, que un poco lo conocemos como la Visión Común de Paz. Ahí tanto el ELN como el gobierno de Petro se ponen en parte de acuerdo diciendo esto es lo que pensamos de qué es la paz, y en ese sentido lo que dicen es que la paz es la superación la superación del histórico conflicto interno, y que esta superación del conflicto social, político y armado implica transformaciones. Eh, y que tiene como finalidad pues hacer un pacto nacional para suscitar pues como esas transformaciones. Entonces, en ese sentido, es que pues este diálogo ha venido estructurándose, que viene por ciclos. Esto fue en el segundo ciclo, y allí también se define una agenda de negociación.
que parte, como les digo, de la que se construyó con Santos, pero tiene un cambio importante, y es que todas las negociaciones que hizo Santos en términos de paz tenían líneas rojas, tenían líneas rojas en general. Y esas líneas rojas, ¿qué querían decir? Pues que no se podía, por ejemplo, cambiar o hablar del modelo económico, que eso en términos de la paz que se iba a firmar para su concepción no iba a entrar. Y que además de eso tiene una perspectiva de paz de la desmovilización, el desarme y la reinserción únicamente. Pero que nos ha venido diciendo en la historia que recientemente se reafirma, y es que cuando tenemos un desarme, una reinserción, lo que sucede es que cuando no hay transformaciones reales en el territorio, pues otro actor armado llega allí, se consolida o empieza a haber una pugna por ese territorio que antes era de control de otro, ¿cierto? Eso es lo que viene pasando hoy en el país, que tiene también en una emergencia humanitaria, pues, diferentes regiones de Colombia. Entonces, teniendo eso en cuenta, esos dos grandes cambios, que el enfoque ya no es por lo menos únicamente del DDR por parte del gobierno, sino que implica, bueno, hay unas transformaciones que deben hacerse y deben hacerse en el corto plazo, que no hay líneas rojas, es decir, vamos a poder hablar tanto del régimen político como del modelo económico, como de la situación ambiental, que son los tres factores que toca esta negociación. Hay un tercer elemento muy importante, y es que se racionaliza algo que ha venido sucediendo hace mucho tiempo en Colombia, y es que el gobierno incumple sistemáticamente los acuerdos que hace con actores armados, pero también que hace con la sociedad civil. Entonces, si nos ponemos a revisar, el gobierno ha incumplido el acuerdo de las FARC, el gobierno ha incumplido otro tipo de acuerdos que ha hecho con actores armados o no los termina de abordar. Ya nos decía Cometa, por ejemplo, Alejandro Cometa, como el que se incumplió con la UP, que además de eso llevó a un genocidio político, entre otros, pero también le ha incumplido a la sociedad civil, como por ejemplo en el paro agrario del 2013-2014 se firmaron unos acuerdos e incumplió varios de ellos. En el paro estudiantil de 2018 el gobierno cumplió algunos de los elementos de ese acuerdo, pero no la profundidad, ¿cierto? Como por ejemplo estaba el elemento de la reforma al ICETEX, entre otros. Y como eso es una acción sistemática, entonces se dijo, bueno, lo que se va a cambiar en este proceso de negociación es que acuerdo firmado, acuerdo que se cumple. No vamos a esperar a que todos los acuerdos o el gran acuerdo esté hecho para ir avanzando en las transformaciones o en los elementos de la agenda. Y por eso esta agenda se establece desde este momento, o sea, desde el segundo ciclo, para ir avanzando hacia ella en la medida de que va avanzando la negociación. Y esta agenda tiene pues 6 elementos. El primero tiene que ver con la participación de la sociedad en la construcción de paz, que es una apuesta, si uno se pone a revisar como el ELN, es una apuesta histórica del ELN en la construcción de paz. El segundo tiene que ver con la democracia para la paz, y la tercera, las transformaciones para la paz. Cuarto es el punto de víctimas. 5 es el fin del conflicto, donde se hablará de las armas. Lo que ha planteado el ELN en diferentes espacios es no solamente se hablará de las armas del ELN, sino de las armas de todos, porque es el fin del conflicto. Y el tercero, el sexto, disculpen, se hablará del Plan General de Ejecución de los Acuerdos. Entonces, ahí, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta, estamos en el primer punto de la agenda, o sea, lo que ha venido avanzando en estos 5 ciclos que ha habido, se ha hecho en términos de la participación, del cese al fuego y lo humanitario, y comunicaciones de la mesa. Estos son 4 de los grandes elementos pues que ha avanzado, pero de los puntos concretos, pues sobre todo del primero. Y esta participación se dota de un objetivo, que es construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve un gran acuerdo nacional. Y eso parece pues como muy largo, pero lo que nos quiere decir un poco es que se va a construir una alianza, es decir, una aporte, construcción colectiva. La idea es que se puedan sumar la mayor cantidad de sectores posibles. Hay que hacer o posibilitar que otra gente crea que la paz es posible y que esa paz es con transformaciones.
Y eso lo que nos va a llevar también es a un gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional son los puntos mínimos en los que se puso de acuerdo la sociedad que hay que cambiar. Entonces, esa alianza además no es únicamente con las personas que históricamente han estado convencidos de la paz, sino con aquellos que son reacios o aquellos que en su territorio tienen ciertos privilegios, por ejemplo, sobre la tenencia de la tierra, y que es necesario pues cambiar esos elementos de conflicto para poder construir esa paz. Por eso el acuerdo implica pues también hacer con el que piensa diferente. Y ese primer punto que veíamos en la agenda se llama participación de la sociedad civil, ¿cierto? Esa participación tiene 4 momentos. La primera es el diseño, es en el que estamos hoy, que se acabará en mayo. El 24 de mayo la mesa tiene un nuevo encuentro para poder analizar lo que se entregue de esta fase. De allí pasaríamos al diagnóstico y diálogo sobre la democracia. El tercer punto es la construcción de agendas sobre democracia y transformaciones. Y el cuarto es la sistematización de los resultados. Si vemos, esto se concuerda con esta agenda, es decir, la participación de la sociedad va a abordar la mitad de la agenda en su conjunto de la mesa de diálogo. Y eso pues también le da un carácter que se ha dicho en diferentes momentos, que es el corazón de la paz en Colombia, la participación. Y en ese mismo elemento, entonces, frente a ese primer punto que decíamos, es el del diseño, que es en el que estamos ahora, se crea el Comité Nacional de Participación, que está integrado por 81 delegados de diferentes organizaciones, movimientos sociales, gremios, de por lo menos 30 movimientos sociales, poblaciones, etc. Entonces, de esas personas, pues ahí convocaron, por ejemplo, la Plataformas de Paz como un sector, y desde Ciudadanías para la Paz fue convocado ahí como Plataformas de Paz, y ahí me definieron colectivamente que estuviera yo en ese espacio. Pero ¿cuál es la labor del Comité Nacional de Participación? Primero que todo es transitorio, es decir, no va a ser permanente en toda la mesa, sino que solamente es para esta fase de la participación. Ahora en mayo, que se entreguen los 3 productos, pues el Comité Nacional de Participación, hasta ahora como está en el acuerdo, ya dejaría de existir. Y su objetivo con esta temporalidad era facilitar, promover el proceso de diseño de la participación. Que si nos preguntamos un poco qué es el diseño, pues es pensarnos mecanismos, instancias, garantías por las cuales vamos a participar. Entonces, un mecanismo puede ser una asamblea, pero también puede ser un cabildo, puede ser una mesa de concertación y negociación. Podríamos pensar que otros mecanismos conocemos desde el sector eclesial, entre otros universitarios, que puedan ser susceptibles de ser parte de un proceso de paz. Y para hacer esto, para consultarnos ese tipo de cosas, pues se están haciendo 11 encuentros territoriales en estos territorios que se encuentran allí. El 11º es porque el litoral pacífico se divide en 2, en el norte y en el sur. Entonces uno va a ser en Quibdó y el otro en Tumaco, y aquí estarían el resto. Eso ya se está haciendo, se está como culminando justamente porque ya ahorita en mayo hay que entregar, o se va a entregar, el modelo de participación, el plan de participación y las recomendaciones, y a eso también se le sumó que se han realizado no 17, sino 22 encuentros sectoriales, entre los cuales están los que están aquí. Se hizo incluso uno de comunidades basadas en la fe, también se hizo el de procesos urbanos, estudiantes, medios alternativos, entre otros. Y eso sería como todo frente al tema de la paz total en su conjunto, pero también como del ejercicio del diálogo que hay en este momento en curso con el ELN. También contarles pues como que para qué hacer un diseño de participación. Yo creo que muchos nos hemos preguntado eso, ¿por qué no iniciar y ya? Ahí pues como ciudadanía hemos encontrado por lo menos 3 elementos importantes, y es primero reconocer las experiencias, retos y apuestas transformadoras que ya tenemos, en eso de no partir de cero. Lo segundo es construir insumos sobre el diseño de la participación para el diagnóstico y diálogo de la democracia y la agenda de transformaciones. O sea, desde este momento ya se están identificando elementos de transformación, pero también el cómo diagnosticar, entre otras cosas.
Y el tercero es avanzar en la construcción del acuerdo nacional, que como decíamos y de la alianza social, que la idea es pues poder generar unas mayorías en el país que respalden, acojan, participen, construyan ese acuerdo que apueste a las transformaciones. Yo dejaría por ahí, no sé si al final me escucharon mejor. Sí, Juliana, muy bien. Aló, ya. Bien, agradecerle a Héctor, agradecerle a Juliana que a pesar de la dificultad tecnológica se logró superar pues el impasse. Pues, más o menos creo que se alcanzó a escuchar las dos propuestas, las dos posturas y la idea es abrir la pregunta. Está Héctor que habló sobre todo el antecedente, el acuerdo y posterior al acuerdo y más allá del acuerdo qué es lo que se deja ver, el problema social, el problema del impacto social y el conflicto social distinto al conflicto armado, pero que están conectados. Y Juliana ya nos habla de los elementos de la participación como eje central de la negociación LN-Gobierno. De fondo, se notan los problemas estructurales del país, que es la negación de la diferencia, la negación de la participación efectiva y la negación de la participación política real. Bien, eso en general como preámbulo para abrir las preguntas. Conversemos y hagamos preguntas a la compañera y al compañero invitados del día de hoy. Bien, abrimos micrófono, quien quiera, Miguel. Ok, acá en el chat hay dos preguntas. Dice, Ana Belén dice, me gustaría saber si tienen algún informe de la cantidad de tierras que tienen los grupos armados o grupos ilegales. Y la otra pregunta tiene que ver, la de Servio dice, hablar de paz total no es demasiado ambicioso para un gobierno de 4 años. Están esas dos preguntas. Y luego va Robert Tulio. Entonces, si quieres, respondemos estas dos preguntas o no sé si quieran recoger todas las preguntas y después responderlas en grupo. No sé, Alejandro, Juliana me dicen. Si quieres, podemos recibir algunas más y con eso poder Ok, recoger ok. varias. Listo, Robert Tulio. Sí, muy buenas noches. Doctor, es muy interesante toda esta narrativa, toda esta historia, qué importantísimo. Yo quisiera solamente partir desde el título del foro, la paz como posibilidad y esperanza. Y un actor importante que no veo que se nombra dentro de toda esta narrativa es nuestra Iglesia Católica y la relaciono con la segunda palabra, esperanza. Es ahí donde nosotros podemos ver que la Iglesia es ese gran actor para que logremos consolidar y materializar esa paz en nuestro país. Lo vemos que es totalmente difícil, pero no imposible. ¿Cuál es su opinión? Muy bien, Robert Tulio, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor, abran sus micrófonos, sus cámaras, pregunten, porque la idea es que podamos en grupo responder las preguntas o nuestros invitados, Alejandro y Juliana, pueden responder en grupo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra persona tiene preguntas, aportes? ¿No están de acuerdo con algo? Buenas Arturo, noches. Arturo, bienvenido, gracias. Bueno, yo tengo una reflexión y una pregunta que me gustaría que la pudiéramos responder y analizar bajo dos perspectivas. Yo pienso que hay que diferenciar el concepto de Estado y también el concepto de gobierno. En el primer recuento, el primer ponente nos daba unos datos históricos muy importantes y también nos explicaba el comportamiento que históricamente ha tenido el Estado colombiano frente a los diferentes acuerdos que ha hecho. Desde la guerrilla que nos hablaba de Marulanda, Tiro Fijo, Guadalupe Salcedo, íconos históricamente de la guerrilla que tuvieron una incidencia por problemas de tierra, por problemas también poco significativos, pero que en su momento eran muy importantes y que el Estado no le dio el tratamiento y no los abordó de la manera adecuada.
y nos llevaron históricamente a lo que hoy tenemos. Entonces el Estado siempre ha sido tramposo frente a los acuerdos y ha hecho consensos con los diferentes actores, pero al final nunca ha terminado ni ha sido posible que cumpla con lo que realmente se promete y hace los acuerdos. Pero cuando hablamos del Estado, no podemos desprender que ese Estado es gobernado por personas que tienen intereses muchas veces contrarios al deber ser del Estado. Y ahí tenemos también una situación compleja. ¿Quién ha fallado, el Estado o los gobiernos? Es importante dejar claro quién es el que ha fallado, el Estado o el gobierno. Ahora, nosotros hoy tenemos un Estado participativo, democrático, con una cultura de derecho y un Estado social de derecho. Entonces, el Estado también tiene y está teniendo las mismas falencias frente a garantía de derechos. Y la paz no es ausencia de conflicto. La paz para mí es garantía de derechos. Entonces, si tenemos garantía de derechos en todos los sentidos, no hay caldo de cultivo para la violencia ni para los conflictos, porque tenemos una garantía de derechos. Entonces, necesitamos un Estado garantista y que tenga unos gobiernos eficientes que sean capaces de generar transformaciones, pero también garantizar derechos. Y lo otro tiene que ver con la necesidad de construir la paz desde los territorios. Pero si nosotros miramos la participación, como nos lo expusieron muy bien la compañera que hizo todo el proceso, Juliana, tenemos una ley actualmente en Colombia, la ley 1757, que nos habla de diferentes espacios de participación ciudadana, de mecanismos y distancias. Pero cuando vamos a la práctica real del ejercicio democrático y de la ciudadanía activa, nos encontramos que aquí somos más residentes que ciudadanos. Entonces, eso implica también un interrogante que para poder construir la paz, necesitamos construir ciudadanías socialmente competentes que nos permitan realmente hacer transformaciones a partir de la escogencia de buenos gobernantes. Porque donde estamos fallando en el ejercicio de la democracia, a quienes le estamos entregando la dirección del Estado y bajo qué posibilidades lo estamos haciendo. Entonces, la paz solamente puede tener posibilidades y esperanza si tenemos una ciudadanía mucho más comprometida y mucho más activa, que realmente sepa hacia dónde va. Entonces, frente a esas reflexiones, yo les pregunto a los ponentes, ¿cuál es la ruta para construir la paz territorial frente a un escenario tan complejo que tenemos donde se ha perdido la confianza institucional y también se ha perdido la confianza en los espacios de construcción colectiva porque el gobierno nunca cumple y la ciudadanía no se prepara realmente para las transformaciones? Muchas gracias. Perfecto, Arturo, muy bien. ¿Quién otro tiene otra pregunta? Sí, para que de una vez podamos recoger todas las preguntas, reflexiones, acercamientos al tema. ¿Alguien más? Abran su micrófono, su cámara y nos dejan la pregunta. Ok, creo que por ahora serían esas preguntas, Alejandro. Bueno, aquí hay otra. Haz una reflexión. Desde los esfuerzos de diálogos podría decirse que han sido improbables por los diversos y contrarios de sus participantes y por los intereses, la falta de memoria de nuestra historia, por la falta de conciencia y compromiso de los ciudadanos para participar en esa construcción de paz anhelada. Muy bien, Alejandro y Juliana, creo que esas serían las preguntas que hay por el momento, ¿vale? Entonces no sé quién quiere empezar. Listo, Alejandro, gracias. Bueno, sí, yo entiendo como de lo que mencionaba nuestro compañero en términos teóricos, la diferenciación gobierno-estado, aquí ha sido un lugar que no queda muy claro. Por eso también en algún momento hablé del status quo más allá del estado, porque pues, ha sido una forma en la que ha operado indistintamente si es liberal o conservador o si es alternativo, lo que nos pasa y que pues ha sido una forma incluso para ponerlo en otro lugar con otra insurgencia. El Quintín Lame fue una guerrilla indígena que llegó a la constituyente del 91 y de no ser por eso, pues no tendrían hoy los derechos que hay en la Constitución de 1991 y pues esto también siguiendo al profesor Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla, quien señala que las constituciones políticas en nuestro país han sido unos acuerdos de paz que han tratado de cerrar y de dar fin a un conflicto y que pues lo que esto ha hecho es en algún momento también incumplirse. La Constitución del 91 pues tiene una gran eh, parte de derechos y de garantías, la tutela,
la consulta previa, pero también unas grandes limitaciones en términos económicos que se repitieron en el 2016. Recordemos cuando Humberto de la Calle dice, aquí el sistema económico no está en discusión, ¿cierto? O sea, como que las formas de la economía de mercado en Colombia no se van a discutir, vamos a discutir solo unos temas ahí en términos de participación política, de víctimas, bueno. Creo que pues eso es como lo que tendría yo que añadir frente a los comentarios y pues la posibilidad también de que eso, como ustedes lo mencionan aquí en el chat, pueda servirnos para pensar en esto que hemos llamado la paz total, porque en el caso, por ejemplo, como señalábamos del Acuerdo de Paz 2016, hay un texto que construí que pues fue un análisis desde la paz urbana hacia los diálogos. En ese momento del Acuerdo de Paz 2016 no hay propuestas de una reforma rural, de una reforma urbana integral. Insisto en eso, recuerden el Acuerdo 2016 del FAREX, profundamente rural, no urbano. Creo que en deuda estamos y en posibilidad también de abrir un espacio como eso que sucedió en la apertura de lo que llamamos el estallido social y del paro nacional, y es que pues se sintió más fuerte en las ciudades y lo hicieron esos jóvenes que nosotros en algún momento los académicos y la academia y demás llamaron como ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, pero pues que allí en ese movimiento urbano fundamentalmente, en ese movimiento juvenil, lo que hubo fue también una voz de lo que se necesita y de los acuerdos que no se han cumplido tampoco en términos de pensar las formas en las que construimos la ciudad, en las que se construye lo urbano y que hay que hablar de una paz territorial urbana y de esto que también decía nuestro compañero frente a la paz total, y la paz que debemos construir es una paz que no solamente ataque las violencias generadas del conflicto armado, sino de ese conflicto social. Yo con esos elementos, pues quisiera que también entendiéramos la proyección que hay incluso con las organizaciones que llamamos ODIN, delincuenciales, que las llaman pues quienes categorizan el conflicto, organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, los que hablamos de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, de lo que mencionaba Alfonso, y con esta anécdota también cierro. Ahora sí cierro, hasta donde alcancé a trabajar con la senadora Piedad Córdoba, la bancada de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico, antes de que el señor Mancuso llegara a Colombia, estaba pidiendo, pues, número uno, una comisión del Senado y del Congreso de paz, específicamente para negociar con las estructuras que él todavía orientaba. Estamos hablando, pues, hace 6 meses, con las estructuras, por ejemplo, que él todavía orientaba y orienta en el Chocó, para que la senadora Piedad Córdoba generara mayor gobernabilidad a la gobernación de su sobrina en el Chocó. Entonces, esto lo menciono y lo digo porque pues esas estructuras paramilitares, funcionales, algunas dinámicas de poder siguen allí, y esto pues se traslada y lo traslada a la ciudad de Medellín y al departamento de Antioquia en términos de esta paz urbana y de esa paz total que se quiere y de la que se habla que hay que construir, puesto que también estas personas lo han manifestado, quienes aún sin que los veamos siguen siendo actores del conflicto, están cansados de ser un instrumento útil de X, Y o Z intereses, como lo mencionaba en la presentación, que están articulados a diferentes dinámicas. En un artículo también que les recomiendo, escribimos con el profesor Alfonso, se llamó Laboratorio del Conflicto Armado en Antioquia, y que habla un poco de esta perspectiva que he presentado aquí y que creo consideramos se aplica a la paz urbana, que fue lo último que presentamos en el Congreso Internacional que tuvimos sobre temáticas de militarización de los territorios, que vivimos y salimos de la época de la militarización de lo rural. Hoy se militariza y se trata de controlar las ciudades. Muchas gracias. Perfecto, Alejandro. Juliana. Sí, yo quería como frente a lo que planteaban, para no repetir frente a lo que ya decía Alejandro comenta,
Una cosa sobre este tema de si es ambicioso una paz total en 4 años, que tiene que ver con el comentario que hacía uno de los compañeros hace un momento, y es que Colombia carece de políticas de Estado, ¿cierto? Entonces, cada 4 años cambiamos la política de seguridad, la política de económica, entre muchas otras. Entonces, hace 4 años era la economía naranja, ahora es la potencia mundial de la vida, en 2 años y medio no sabemos qué va a hacer. Y esto implica que los grandes cambios que hay que hacer en el país, pues siempre se encuentren en vilo por el tema del tiempo. Eso nos deja como varios reflexiones, porque otros procesos de paz también se han hecho, de los que más han avanzado, por ejemplo, también fue con Santos, que tuvo 8 años, y aún así no se implementó el acuerdo de paz con las FARC. Eso lo que nos tiene que dar cuenta es que, por un lado, en términos de los cambios o las transformaciones del régimen político, pues se requieren políticas de Estado que trasciendan el gobierno y que ya hay otras experiencias en otros países sobre eso. Y lo segundo, que también está como articulado a lo último que decía el compañero que intervino antes de Alejandro, que tiene que ver con esta ruta para construir la paz territorial, o sea, cómo hacemos que cumplan, si históricamente no han cumplido. Y hace poco como ciudadanía hacíamos un espacio para analizar los mecanismos de participación, qué tan efectivos son, inclusive los que tenemos nosotros mismos, ¿no? Entiendo que hay unas mesas religiosas en cada uno de los municipios o distritos. Bueno, ¿eso qué tan vinculante es frente a la política alrededor de las comunidades de fe? Entre otras que puedan haber, por ejemplo, también están los consejos territoriales de planeación, que tampoco son vinculantes. Le preguntan a la gente cómo quiere planear su territorio y ya tienen un plan hecho. ¿Será que nos pasa lo mismo con la inversión frente a otros elementos que nos parezcan importantes? Y eso lo que nos deja, o esas reflexiones lo que nos dejaron en ese momento, es que si uno no construye como sociedad mecanismos de presión para hacer que sea posible el cumplimiento, es muy difícil. Y en esa medida, pues está un poco la reflexión del compañero de cómo hacemos para construir las capacidades para que eso sea posible. Y ahí creo que el acuerdo es acertado en algo y es eso de la alianza social y política. O sea, por un lado, la gente que tiene unos retos. Uno de ellos es que la gente que vive en mi cuadra, si muchos habrán 3 que están en un proceso de participación, ¿cierto? Con el ELN, que hay uno que se va a iniciar. Y una de esas 3 soy yo. ¿Y cuántos nos pasa a nosotros? O sea, dentro de nuestras comunidades, dentro de la universidad, ¿cuántos saben realmente que hay un proceso de paz en curso y que la paz es una apuesta real que se tiene que hacer cotidianamente? Y en ese sentido, pues eso es uno de los grandes retos, pero en la medida de que vayamos poniendo de nuestros granitos de arena, como se dice, que vayamos haciéndole pedagogía al tema de paz, que se vaya avanzando en ese ejercicio, pues se logrará contrarrestar también una matriz mediática que solamente le pone la lupa a las armas y no le pone la lupa a lo que tiene que decir la sociedad sobre los conflictos que la han llevado a estar armada, que es lo que pasa hoy cotidianamente. Entonces creo que eso es uno de los elementos y que eso, si logramos una alianza social, si logramos revertir lo que sucedió con el plebiscito, con el no, en un proceso de participación que no es de ir a votar si sí o no, sino de ir a poner las cosas que nos interesan, las cosas que creemos que han estado mal históricamente y que deben cambiarse, pues seguramente nos va a dar una relación de capacidad de presión, de fuerza ante los acuerdos a los que se lleguen. Y ahí creo que pues respondería también un poco sobre el tema de las esperanzas y las posibilidades, pero también teniendo en cuenta que hoy hay una crisis humanitaria en el país que no se puede dejar de ver, que mientras estamos haciendo la paz día a día son menos los líderes sociales que siguen con nosotros, y que en ese sentido pues también se requieren medidas específicas de seguridad y de revisar esa política de paz total en su conjunto. Porque si bien yo sí creo que son necesarias políticas de Estado, también hay que ver en qué condiciones se hace la paz, porque no siempre toda paz
como le llaman al desarme, necesariamente conlleva a mejores condiciones de vida de la gente. Eso ya lo hemos estado viendo pues como en los últimos meses de manera mucho más recrudecidas. Y esto para decir también que, por ejemplo, como ciudadanía siempre creemos que la solución política, la solución negociada es la mejor forma de construir la paz y de llegar a la superación de esos conflictos. Y por último, frente a la pregunta sobre la tierra que tienen los grupos armados, yo creo que hay varios informes que igual podría Cabirando también compartir de el ejercicio de la Comisión de la Verdad, pero también de los de restitución de tierras. Solamente haría ahí una anotación y es que toda la apuesta de despojo que se ha hecho, pues los grupos armados son la herramienta por la cual se despoja de la tierra a la gente, pero no necesariamente son ellos quienes lo ocupan. Entonces, si vemos grandes poblaciones que han sido desplazadas, despojadas de sus tierras, pues ahora son territorios de proyectos mineros, de proyectos extractivistas o de hidroeléctricas, entre otros, ¿no? Y eso también para que vayamos conectando el ejercicio de la transformación del modelo económico con todo lo que ha implicado el conflicto en este país. Yo solo dejaría por ahí también contarles como sobre esto de las posibilidades que la Iglesia también está acompañando todo el proceso de negociación en diferentes aspectos, tanto en el cese al fuego como en la participación. Y creo que el encuentro que se realizó de comunidades basadas en la fe dejó ver la gran importancia que tiene este sector en la construcción de paz o en la desestructuración de la misma, como ha habido en otros momentos. Entonces, creemos también que es un gran aporte el que se puede hacer desde aquí a esta apuesta de participación. Yo dejaría por ahí. Perfecto, Juliana, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Alfonso. Sí, tal vez Muy bien, no agregar, sé si sí, quiere ¿aló? recoger o agregar algunas cosas, Alfonsito. Sí, sí, no, quería agregar algo y es la importancia de las comunidades de la fe. Ha sido clave, primero, que las apuestas de paz han sido siempre apalancadas desde la iglesia. Los procesos de negociación, los procesos de acercamiento, los procesos que han sido previos a los procesos de paz, e incluso las acciones humanitarias. Eso es histórico. Entonces, eso no tiene lugar a dudas. Lo otro es retomar tal vez una reflexión que hemos hecho en unas redes en América Latina en torno a la necesidad de resaltar y de ubicar en su justa medida esa tendencia muy latinoamericana a lo trascendente, desde la fe que se tenga, desde la creencia que se tenga. Pero lo trascendente es clave. Pongo un ejemplo. Todas las comisiones de la verdad han dado cuenta en Latinoamérica del papel de la fe en las expresiones que sean, en la superación o en la fuerza para superar la condición de vulneración de derechos. Las víctimas lo dicen también en Colombia, es la fe la que les ha dado el sustento y la fuerza suficiente para mantener una confianza y una esperanza viva. Entonces, ahí no tenemos ninguna duda y es un papel central, la fe, la condición de apertura a lo trascendente, independiente pues de la postura o de la religión en la que se nació o la que se profesa, es la apertura a lo trascendente. Y resaltar también el encuentro que el presidente actual Gustavo Petro tuvo con el Papa Francisco y allí se expresó una apertura y un apoyo al proceso de negociación actual, como también a la implementación de los acuerdos. E incluso se hizo una propuesta de que el Vaticano fuese sede de uno de los momentos de la negociación entre el ELN y el gobierno. Entonces, sin lugar a dudas, quería resaltar ese papel central de la fe y la apertura a lo trascendente. Porque lo demás, pues los compañeros lo han sabido responder y está abierto el debate. Precisamente esa es la idea de estos espacios, de generar insumos para la reflexión, eh, actualizarnos y también abrir los debates en nuestros espacios. Yo creo que hasta ahí, Miguel, y
como siempre, queda abierta las puertas, queda abierta la posibilidad de seguir discutiendo y debatiendo, y que el papel de los pastores, de los evangelizadores, es central en la transformación de un mundo que está en crisis, de un mundo que está al límite, y en un mundo y en un país que sueña, aspira a la paz, pero que tiene caminos de división, de confrontación, de no escucha y de violencia. Eso es, Miguel. Juancito, muchísimas gracias. Alejandro, Juliana, muchísimas gracias de verdad por los aportes que ustedes nos han dado. Venimos realizando un diplomado que se llama el ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Este es un grupo de líderes, de personas que trabajan en las diferentes pastorales sociales, pero también mucha gente, mucho ciudadano inquieto por formarse en temas sociales, en temas de pensamiento social de la Iglesia. Y bueno, qué bueno poder tener la oportunidad, el acompañamiento de ustedes, agradecerles de verdad por habernos compartido en esta noche, por aportarnos al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, al igual que la Escuela de la Caridad de la Conferencia Episcopal de Colombia. Claro, aquí quedamos abiertos, quedan temas. Seguramente para nuestros estudiantes vamos a tener también una visita de la Comisión Nacional de Conciliación. Ellos hicieron un ejercicio también bien interesante, que fue la renovación de los mínimos para la reconciliación y la paz, un ejercicio que hicieron en varios sitios del país y que bueno, creo que sería clave que también los pudiéramos escuchar a ellos también. Y bueno, creo que se trata de eso es, ese precisamente es la oferta de la academia, es poder tener a las universidades, a grandes investigadores como los que nos acompañaron en esta noche, y también poder de alguna forma acercarnos a esta realidad que vive nuestro país. Siempre hemos anhelado, creo que crecimos, sí, yo creo que todos nosotros crecimos con esos anhelos de ver a un país diferente, de ver a un país en paz, de ver a un país que dialoga, de ver a un país que se sienta a conversar, y eso creo que, bueno, se están dando los momentos, pero como decía Julián, a veces no tenemos ni idea de que este tipo de cosas se realizan, ¿no? Yo lo digo porque a veces en las universidades o mientras estuve en las universidades trabajando en pastoral universitaria, siempre traté de llevar a los académicos y a todas las personas que estaban alrededor de todos estos grandes temas, ¿no? Tuvimos una serie de conversaciones y ciclo de acercamiento a los acuerdos de paz, pero también eso lo cerramos con todo lo del plebiscito, que fue importantísimo escuchar. A veces la academia se aleja de estos temas o se queda solamente en cabeza de investigadores, pero qué rico que podamos tenerlos a ustedes en esta noche, en este foro, en este conversatorio. Y bueno, a nuestros estudiantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Les pedimos por favor abrir sus cámaras para un registro. Muchas gracias, de verdad. Miguel, Miguel, Vamos a Juliana tiene una ofrecerle. invitación Ah, cortica. perfecto, Juliana, gracias. Gracias. No, solo les queríamos compartir que particularmente acá en el Valle de Aburrá, Medellín, Itagüí, La Estrella, bueno, también en el norte, de ello tenemos una articulación que se llama la Gira Territorial por la Paz, que ha estado generando insumos, reuniéndose, construyendo iniciativas de paz. Entonces, en junio vamos a realizar un encuentro, es una apuesta cultural donde se va a hacer un macro mural, pero también se van a tener mesas temáticas de conversación, que la idea pueda ser como un poco el cierre de esta fase autónoma de diseño, donde podamos hacer pedagogía sobre qué queda del diseño y de la participación, pero también cómo seguir como sociedad aportándole y apostándole a la paz en el territorio. Entonces, también queríamos extenderles la invitación por si desean participar. Como les digo, va a ser en junio, un evento pues como em, que esperamos sea masivo, pero también muy diverso. Entonces, esperaríamos si ustedes quisieran y pueden participar, están las puertas abiertas. Juliana, muchísimas gracias. Claro que sí, es un tema Muchas clave el de la gracias. participación ciudadana, el de Buenas poder noches, Miguel. Gracias sumarnos. por darnos la oportunidad de escuchar estas interesantes conferencias. Irmelia, usted sabe que esta es su casa, esta es su escuela. Irmelia nos acompaña desde el primer día, desde las fundadoras también de este Centro de Formación y Acción Social, Fray Sí, Gabriel. Nos acompaña desde Cartagena. Irmelia, sí, gracias. de Gracias porque Cartagena. recuerden que Sí, esta es su casa. interesante. Esta es su Paz y casa y aquí bien. siempre
todos los foros siempre los invitamos a las Sí. personas que iniciaron estudios con nosotros. Entonces, de Gracias, verdad que gracias. por apoyarnos, acompañarnos, pero sobre todo por enterarse y por saber qué está pasando en nuestro país. Claro, Muchísimas gracias. interesante. Muy bien, muchísimas Bien. gracias a todos. Solamente dos anuncios para ustedes, nuestros estudiantes. Entonces, recuerden que hasta el 30 de abril estamos haciendo todavía, realizando el pago del diplomado, algunas personas que faltan. Es importante que se comuniquen con Mariana se comunican para todos esos temas administrativos. Y recuerden que sigue Moodle abierto para ustedes, para los que todavía están realizando sus tareas, sus investigaciones. Siempre vamos a tener abierto ahí, entonces, importantísimo que vayan a sus plataformas, que hagan sus tareas. Son tareas sencillas, los que ya la hicieron se dieron cuenta que no es del otro mundo, pero pues hay que sacarle el tiempo. Los que somos mayorcitos ya y a veces tenemos dificultades con la tecnología, pues ahí está la muchachada, la juventud que nos dice, venga, venga, Robertulio, le digo cómo es ese tema. Y entonces él se sienta y en 5 minutos le dice, Robertulio, haga su tarea, escriba aquí en Word y ya, yo le subo eso allá. Entonces, sí, de pronto quienes somos mayores tenemos muchas dificultades. No crea que a mí no me cuesta todavía, a veces me pierdo en estas cosas, pero siempre están los hijos y siempre están los jóvenes que dicen, no, papi, mira, eso es súper sencillo. Entonces, pues ojalá todos puedan hacer sus tareas, sus ejercicios. Es importante ese ejercicio que nos dejó el doctor Alfonso, que lo hagan de forma personal, pero que también ojalá ya lo hagan en grupos, ¿sí? Reúnanse, como me decía Patricia esta tarde, yo ya me voy a reunir con mi equipo, con mi grupo este fin de semana. Hagan con tiempo para que puedan disfrutar el ejercicio, porque si no, si lo hacen la noche anterior o 5 minutos antes de entregarlo, pues no lo disfrutan, no lo aprovechan. Y estos son insumos para nuestro trabajo final. La semana entrante, el martes, yo les voy a presentar una ruta de cuál va a ser el ejercicio final y cómo va a ser el ejercicio final. Entonces, las indicaciones, las instrucciones. Y ya nos vamos a organizar por grupos, ¿sí? Por grupos, Este fin de semana especialmente. me pongo al día. Ojalá lo podamos hacer por ciudades, ¿cierto? Estos grupos para que podamos desarrollar nuestro trabajo. Son trabajos sencillos, pero queremos que ustedes se involucren, queremos que estos diplomados no se queden solamente en unos contenidos, en aprendimos muchas cosas y en que nos mandaron un certificado y lo metemos allá en una carpeta y archivamos y hasta ahí fue. No, queremos que ustedes piensen en unas iniciativas que puedan poner a rodar en sus ciudades, en sus pastorales sociales, en sus parroquias, en sus colegios, universidades, donde quiera que ustedes trabajen, ¿sí? Y que sea un sueño también de podernos unir como personas que nos hemos formado en el pensamiento social de la iglesia en pensar un país diferente, pero aportando, ¿sí? Desde una iniciativa que nos organizamos y que la pensamos y dijimos, para Arauca vamos a hacer esto lo vamos a hacer en Cartago, esto lo vamos a hacer en Cali, esto lo vamos a hacer en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cúcuta, en Cartagena, donde quiera que ustedes estén, ¿sí? Entonces creo que eso es en Soacha, bueno, en todos los lugares. Algunos no pusieron lugar, entonces no sé ni de dónde participan. Entonces siempre es muy importante eso, siempre es muy importante eso. Por ejemplo, Tatiana, no sé de Mejía, no sé de dónde nos acompaña Tatiana, por ejemplo. Tatiana, ¿de dónde nos acompaña? Cartago. Cartago, ok, perfecto, muy bien. Eso siempre es importante que rotulemos para que podamos saber desde dónde estamos. Muy bien. Yo los acompaño desde el corregimiento de La Paila del Valle del Cauca, perteneciente a la diócesis de Cartago. Qué maravilla. ¿La Paila? Eso Sí, es lo señor, mismo. corregimiento de La Paila. La Paila, ok, bueno, buenísimo, muy bien. El Valle, creo que tenemos mucha gente del Valle, entonces seguramente que tendremos y cosas espectaculares para esa situación tan compleja que estamos viviendo o que se vive en estas regiones, ¿no? Entonces, igual, sueños de paz y creo que hoy era ese tema importante, ¿no? A Robertulio decirle, bueno, la Comisión de Conciliación nos va a acompañar y nos va a presentar todo lo que está haciendo la Iglesia en todo este tema de construcción de paz. Entonces, claro, el doctor Alfonso le respondía precisamente. Son muchísimos los aportes, creo que todos esos diálogos de paz, todas estas mesas de trabajo, si no es por la Iglesia, pues difícilmente el gobierno podría hacerlo. Creo que la paz en esta construcción regional fue una idea de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha querido hablar de la construcción de la paz desde la región. Entonces, creo que importantísimo que tengamos en otro foro a invitados de la Comisión de Conciliación que nos cuenten el ejercicio y que nos enseñen cómo se ha ido construyendo y cuáles son esos objetivos o esos mínimos que necesitamos también para aportar.
Muchísimas gracias a todos y todas. Les deseamos un feliz descanso. Entonces ya pueden descansar este fin de semana, hacer sus tareas, sus ejercicios y nos veremos el día martes iniciando el nuevo ciclo. Ya cerramos con este foro, este ciclo primero que tuvimos de conferencias y arrancamos con el otro ciclo. Muy bien, bendiciones para todos y todas y les deseamos un feliz descanso. Muchas gracias. Igual, Feliz noche, igual, que muchísimas descansen. gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Muy bien. noche. Hasta luego. Igual, Benito. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.